Hola, mi nombre es Catalina Valencia, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. En este video vamos a abordar la lógica cuantificacional, donde recordaremos los símbolos que se utilizan para representar proposiciones con cuantificadores lógicos y aplicaremos algunas de sus propiedades. El interés de la lógica cuantificacional es la relación de posesión o pertenencia y la cantidad de individuos que pueda ser asignada en una proposición, lo que no había sido considerado en la lógica proposicional. De esta manera, es necesario incluir nuevos términos a las proposiciones, los cuales corresponden a las partículas todos y algunos, que también tendrán asignados sus respectivos símbolos. El objetivo de este video es representar simbólicamente las proposiciones con cuantificadores lógicos, así como su negación. Veamos el problema. Exprese en el lenguaje simbólico, luego niegue y finalmente escriba la expresión que corresponda a la negación de las siguientes proposiciones. A. Todos los números son racionales y existen números que no son enteros. B. Algunas leyes no son legítimas, pero deben ser respetadas. Y C. Algunos economistas cantan o hacen deporte. Primero vamos entonces a seleccionar los datos que nos está dando el enunciado y a verificar cuál es la incógnita. Entonces recordemos que el enunciado nos está dando tres proposiciones, tres expresiones que debemos entonces indagar o analizar, porque cada una de ellas va a tener algunos elementos importantes. Miremos la primera. Todos los números son racionales y existen números que no son enteros. Entonces, de esta proposición vamos a poder extraer algunos elementos como los cuantificadores. También vamos a poder encontrar un sujeto, que es de lo que me están hablando, así como el verbo y el predicado, que tienen la función de asignar, estos últimos dos, de asignar una propiedad al sujeto, y también vamos a encontrar conectores lógicos. ¿Cierto? Entonces, de esta manera, lo que pretendemos es hacer esa identificación, esa extracción de los elementos en cada una de esas proposiciones, convertir esos elementos a un lenguaje simbólico, negar esa proposición que queda en el lenguaje simbólico y de nuevo volver a escribir esa negación en términos de expresión, como está el enunciado inicialmente. Vamos entonces a analizar algunos patrones importantes antes de proceder con el desarrollo del ejercicio. Veamos de nuevo la primera proposición. Todos los números son racionales y existen números que no son enteros. Fijémonos que esta proposición es compuesta porque existe aquí un conector lógico y de esta manera tenemos acá una primera parte o una primera proposición. Acá tenemos la otra. Dentro de la primera vamos a encontrar un cuantificador lógico, que significa todos. También vamos a encontrar el cuantificador en la segunda, que se llama existen. Y dentro de, entonces, de la primera proposición vamos a identificar el sujeto, el verbo y ese complemento. Fijémonos entonces que fácilmente podemos identificar que el todos como cuantificador se puede nombrar con su respectivo símbolo, así como el existen, que corresponde al cuantificador existencial. Para los otros elementos, entonces es importante recordar que para el sujeto o de lo que se está hablando, que sería una variable, podemos utilizar símbolos con letras del abecedario minúsculas. En este caso podríamos abordar la X, es decir, que la X puede tomar cualquier valor entre los números y a esa X le vamos a asignar una propiedad que sería son
racionales. Las propiedades entonces se van a expresar con letras mayúsculas y se le asignan a esa variable X. Entonces básicamente lo que hacemos es esto: asignar la propiedad a esa variable. Y de la misma manera lo podemos hacer en la otra parte de la proposición. Entonces aquí nos dicen los números, entonces estamos hablando de lo mismo, no son enteros. Entonces aquí ya hay otra propiedad distinta, podemos nombrarla con una letra diferente y además aparece una negación, es decir, que podemos utilizar ese símbolo de la negación. Y finalmente pues conectamos esas dos proposiciones con lo que corresponde al conector lógico, en este caso la conjunción, y se escribe de esta manera. Asimismo vamos a proceder entonces con cada uno de los enunciados. Vamos entonces a hacer una adecuada planeación, considerando lo que vimos en los datos otorgados por el problema, la incógnita y el análisis. Entonces, lo primero que podemos identificar son los cuantificadores lógicos dentro de la expresión. A esos cuantificadores les asignamos un símbolo. Después identificamos el sujeto y también le asignamos una letra a ese sujeto, una letra minúscula. Posteriormente identificamos en la expresión lo que es el predicado, y ese predicado, que corresponde pues al verbo y al complemento, será asignada esa propiedad al sujeto a través de una letra mayúscula. Y lo que hacemos posteriormente es negar esa proposición. Después de negar, escribimos la expresión para ver cómo resultaría. Veamos entonces el primer enunciado. Todos los números son racionales y existen números que no son enteros. Ya hemos adelantado parte en el análisis, hemos identificado dos proposiciones que están conectadas por la conjunción y que poseen entonces en este caso estos cuantificadores. El primero de ellos entonces sería todos, pero resulta que ese todos hay que asignárselo a algo, ¿cierto? ¿Todos qué? ¿De qué estamos hablando? Entonces todos los números. Esa sería entonces la primera parte. Después decimos que son racionales, es decir, que hay que asignarle esa propiedad a los números. Entonces definimos esa propiedad como P y se la asignamos a los números. Tenemos la segunda parte. Utilizamos el conector lógico y ya aquí generamos ese cuantificador existencial que se le asigna pues obviamente también a la variable que se conserva, los números. Entonces existen números que no son enteros. Entonces recordemos que la propiedad no son enteros, lo hemos definido como Q y se lo asignamos entonces a los números, pero como está negado, entonces aquí tenemos la negación de la proposición. Ahora lo que nos está diciendo el enunciado es, bueno, vamos a negar esta proposición. Entonces vamos a anteponer el signo de negación a toda la proposición compuesta. Escribimos los mismos términos. Y miramos entonces cómo proceder. Aquí podemos usar la ley de Morgan para poder hacer la distribución de esa negación, es decir, que la negación se le asigna a la primera proposición y también a la segunda proposición. Pero la ley de Morgan exige que este conector cambie. Entonces vamos a tener ya no la conjunción, sino la disyunción con la negación de estas proposiciones. Listo. Entonces, después de negarlas, podemos aplicar la propiedad de la negación de los cuantificadores, que exige que si se niega el cuantificador todos, entonces lo que hacemos es cambiarlo por existe. Si no es verdad que sean todos, entonces existen algunos. Y la negación, entonces se le asigna es a la propiedad. Ahora hacemos lo mismo con la segunda expresión. Resulta que la negación de existen, entonces implicaría que se cumple para todos. Y lo que hacemos es negar esa propiedad.
Digamos que aquí nos quedó una doble negación, entonces eso corresponde a una afirmación y finalmente la expresión queda de esta manera. Entonces vamos a hacer la lectura de cómo sería la expresión que corresponde a esta representación simbólica. Existen números que no son racionales o todos los números son enteros. Ese sería entonces el resultado de este primer enunciado. Vamos a resolver entonces ahora el segundo enunciado. Algunas leyes no son legítimas, pero deben ser respetadas. Bueno, como lo planteamos en la planeación, vamos a identificar el cuantificador. En este caso sería algunas. Entonces lo denotamos con el cuantificador existencial. Y el sujeto de lo que estamos hablando son las leyes. Podemos asignarle entonces una letra que represente pues, como variable las leyes. Esa letra pues puede ser la que venimos usando, la X. Perfecto. Entonces ahora vamos a encontrar elementos importantes aquí. En esta parte que estoy subrayando vemos que están hablando de una propiedad que se le asignan a las leyes, es decir, que no son legítimas. Y en esta otra parte hablamos de una nueva propiedad que se le asigna también a esas leyes con esas características. Deben ser respetadas. Entonces, esa primera propiedad la podemos representar con la letra P que se le asigna a las leyes, pero recordemos que está negada, entonces ya te ponemos la negación. Y la segunda propiedad, deben ser respetadas, la podemos definir con la letra Q que se le asigna a la variable leyes. Ahora, este pero que aparece acá es una conexión entre esos dos elementos. Sin embargo, no es claro qué tipo de conexión podría ser. Entonces, fíjese que básicamente, sin importar si son legítimas o no, se debe cumplir esta condición. Entonces, si son legítimas, también deben ser respetadas. Si no son legítimas, deben ser respetadas. Entonces, simplemente podemos utilizar el conector lógico y que no me descarta ninguna de las condiciones, por el contrario, me admite las dos, ¿cierto? Es decir, que las dos se cumplen. Y lo podemos poner acá, la conjunción. Podemos agrupar entonces toda esta proposición. Fíjese que toda cumple para el mismo cuantificador existencial. Ahora vamos a negarlo. Copiamos exactamente la misma expresión y podemos aplicar, al igual que en el enunciado anterior, la propiedad de la negación de cuantificadores, que recordemos que si negamos el cuantificador existencial, entonces nos genera el cuantificador universal y lo que hacemos es que negamos ya el resto de las proposiciones. Ahora bien, para negar esta proposición, entonces podemos utilizar la ley de Morgan, que me permite distribuir esa negación, pero recordemos que esa ley me obliga a cambiar este conector lógico. Entonces nos quedaría como todos las leyes. Aquí nos quedaría entonces la doble negación de esa primera propiedad o la negación de la segunda. Aplicando entonces la ley de la doble negación nos quedaría como P o negación de Q. Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos expresar esta proposición simbólica? Todas las leyes son legítimas o no deben ser respetadas, sería la expresión. Vamos ahora a resolver el último de los enunciados. Algunos economistas cantan o hacen deporte. Bueno, al igual que el enunciado anterior, tenemos el cuantificador, algunos representamos con el existencial. Vamos a hablar ahora de los economistas
Ese sería nuestro sujeto, lo podemos llamar con cualquier nombre. Yo en esta ocasión voy a utilizar la Y. Y aquí nos presentan entonces dos propiedades. Cantan o, que sería nuestro conector, hacen deporte. Entonces, para la primera propiedad vamos a asignarle entonces la letra P a economistas, a esa variable, y el cuantificador, o que es la disyunción, más la segunda propiedad, que la podemos llamar Q, o sea, que hacen deporte, que si le asignamos entonces también a la letra Y, que serían entonces los economistas. Agrupamos esto porque recordemos que ambos hablan de lo mismo de algunos economistas, entonces se puede agrupar de esa manera y procedemos con la negación. Perfecto, entonces, al igual que lo hicimos en el enunciado anterior, el hecho de negar el cuantificador existencial, entonces no genera el universal, y lo que hacemos es que negamos las proposiciones. Ahora, para negar esa proposición, entonces recordemos que podemos utilizar la ley de Morgan para asignarle la negación a esta primera y a esta segunda proposición. Nos quedaría entonces como la negación de P cambia entonces el conector, la negación de Q. ¿Y cómo podemos leer entonces esta expresión simbólica? La podemos expresar como todos los economistas no cantan y no hacen deporte. Listo, con esto hemos terminado la serie de ejercicios. Muchas gracias.